Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hola y buenas tardes y bienvenidos a todos los que pasen por este canal como siempre, ¿no? Bueno, lo cierto es que en el día de hoy pues os quería traer una conversación que tuve con una mujer trabajando. Bueno, nos vamos a centrar sobre todo en Mateo 1:19 y bueno, pues situándonos un poco en la escena de la historia que os quiero contar. Pues bueno, el otro día fui a trabajar a una casa, yo trabajo en las casas pintando. Y bueno, llegué a la casa de una mujer. Lo primero que, bueno, yo me pongo a trabajar y escucho que la mujer estaba hablando por teléfono, que se le acababa de morir el marido, que tenía que ir a la iglesia, que querían hacer algún tipo de misa, que tenía que abonar y demás. Y bueno, pues tonto de mí, ¿no? En el sentido de que pues quise darle un mensaje de esperanza bíblico. No me imaginaba pues que esta mujer, desde luego, no solo beata, sino los prejuicios que tienen y la conversación que ella quiso iniciar, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que cuando acabada la llamada, pues me pongo a hablar con la mujer y le dije, bueno, pues yo soy una persona religiosa y bueno, hablando un poco de la resurrección, no pude hablar mucho más porque ella me hace una pregunta para deducir que soy testigo de Jehová, entiendo, ¿no? Entonces me dice, ¿tú veneras a María? Y le dije, no sé, ¿por qué María? No me fue a hablar de Dios ni otra cosa, nada de María, ¿no? Y le dije, bueno, si me puede explicar qué entiende por venerar para poder contestar su pregunta. Me dijo que si la rezas o la haces oraciones. Y le dije, no, yo solo me dirijo en oración a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, como nos enseñó el propio Jesús. Entonces, bueno, la mujer me dice, tú eres testigo de Jehová. Y le dije, sí, soy testigo de Jehová. Entonces le dije, sin embargo, aunque no, es cierto que no oro, no venero a María, pues desde luego sí que tengo un gran respeto por María y por su figura histórica, ¿no? Y su figura bíblica. Y bueno, pues me dio por contarle, empezar a hablarle, decirle, bueno, incluso pues María es una persona que desde que prácticamente pues es elegida por el propio Dios, pues empieza a tener bastantes problemas en su vida que tiene que superar, ¿no? Entonces se me ocurre comentarle el caso de Mateo 1:19, donde incluso José quería abandonar en este caso a su propia mujer porque no se creía la historia del Espíritu Santo, ¿no? Sin embargo, claro, como esta persona tiene prejuicios, ella, cuando yo le dije que se quería divorciar en secreto de María, ella me dijo que no, que lo que realmente María que iba a hacer era, o sea, José iba a repudiarla en secreto. No, perdón, ella no dijo secreto, dijo que la iba a repudiar. Y yo le dije que entendía ella por repudiar, ahora lo vamos a ver, el contexto histórico desde el griego y demás. Entonces me dice que repudiar era pues que simplemente iba a hablar en este caso, pues con los líderes religiosos para que María fuera apedreada. Yo lo de la palabra secreto no entiendo si es que no lo entendía, ¿no? Entonces yo le comenté que no, que bueno, que la palabra, en este caso, la palabra repudiar, que quizás le había dado un mal entendimiento que había provocado que no entendiera realmente lo que decía el pasaje. Entonces, bueno, lo que me dice, bueno, es que vosotros como tenéis otra Biblia diferente. Le dije, no es que tengamos otra Biblia diferente, simplemente que la Biblia católica normalmente está bastante mal traducida y han mutilado y falsificado bastantes textos bíblicos, ¿no? Entonces, bueno, yo intenté explicárselo desde el contexto histórico, del contexto bíblico. Ella, no, es que yo no quiero hablar de esto, yo no quiero hablar. Bueno, defiende tu fe, tanto que has iniciado una conversación conmigo para dártelas de persona con un conocimiento y además que estás negando lo que enseña realmente la Biblia. Y desde luego es una barbaridad decir que José iba a exponer de esa manera ante los líderes religiosos a María para que la apedrearan, algo que históricamente es imposible, pero vamos a ver que esta mujer se agarra e intentó desde luego defenderse con uñas y dientes, ¿no? Bueno, lo cierto es que, bueno, yo le dije, bueno, a ver, le leí de la Biblia de Jerusalén, es verdad que ponía repudiarla, y luego le comenté que desde luego las palabras en griego implican algo totalmente diferente, incluso repudiar también implica algo diferente a lo que ella entendía. Entonces, bueno, cuando vamos a una mejor traducción, que la gente incluso mayor, que no tiene ningún tipo de preparación histórica ni ningún tipo de preparación bíblica, pues como normalmente son los católicos que nos solemos encontrar, bueno, pues entonces le comenté, le comenté lo que ponía nuestra traducción, tenía la intención de divorciarse de ella secretamente, ¿no?
Entonces, bueno, si os fijáis aquí, en las tres palabras subrayadas, encontraríamos un verbo que es degmatizó, que sería exponer públicamente, luego un adverbio, que sería secretamente, y luego un verbo, que vendría por la partícula apo, y luego luo, que sería divorciarse, ¿no? Luo sería la palabra que viene, en este caso, en Juan 2.19, desatar cadenas y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que le comenté que, desde luego, el contexto es otro, no es ese. Lo que José iba a hacer era, para no hacerle daño, que no fuera algo público, iba a hacer algo secreto. Evidentemente, en el momento que tú vas a exponerla públicamente, ya no es secreto. Tampoco es muy difícil de entender. Sin embargo, esta persona, pues, que tenía, pues, este tipo de animadversión hacia los testigos de Jehová, y claro, como no se pueden defender con la Biblia, pues es que tu Biblia es diferente. Sí, luego habrá personas que tienen algo más de conocimiento, algo más de preparación e intenten rebatirte desde otra óptica, pero siempre con prejuicios. Y es lo que nos encontramos con estas personas. Bueno, lo cierto es que la palabra griega que hubiera tenido que venir, en todo caso, sería la palabra griega de aquí arriba, que sería apokerixo, que sería repudiar, que implicaría, pues, lo que viene siendo una renuncia. Cuando vamos a su verbo transitivo, sería rechazar un hombre a su esposa por causas legales, de modo que se rompa el matrimonio, ¿no? Eso es lo que es repudiar. Lo que pasa es que esta persona tenía que repudiar era: voy a ir a los líderes religiosos para que la apedreen. No se podía históricamente, ahora lo vamos a hablar, pero sin embargo no entiende lo que significa repudiar. Repudiar no es eso. Repudiar simplemente es otra cuestión. Sin embargo, bueno, para las personas quizás pues tan beatas, que desde luego no buscan la verdad, porque enseguida me decían: no, a mí no me hables de la Biblia, yo no quiero saber de la Biblia. Bueno, has iniciado una conversación, has iniciado una conversación, me has dicho de mi Biblia, pues intenta defender tu fe. Evidentemente yo le mostré todo el respeto, evidentemente que pude, ¿no? En ningún momento fui una persona que le faltara el respeto, aunque ya desde luego con su forma de hablarme y demás sí lo hacía bastante. Por eso he dicho, bueno, pues vamos a ver un poco el contexto para hacer un vídeo y charlar un poquito, ¿no? Bueno, cuando vamos a Mateo 19:7, aquí vendría la misma palabra, polúo, y es cuando dijo Jesús, cuando vemos en Mateo 19:7, que dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y o en Mateo, que cuando cuenta Jesucristo el tema del divorcio, que solo se podía repudiar, evidentemente no mandarla a apedrear, repudiar, en este caso el contexto de esa palabra sería de divorciarse, abandonar, repudiar, abandonar, no apedrear, en el caso de divorcio, ¿no? Y luego vemos aquí, pues, la palabra griega apolúo, ¿vale? Que sería, pues, sería del 575, que es una partícula, que sería alejar, y el 3089, que sería luo, que sería quitar cadenas. Alejar, quitar cadenas, lo que viene siendo abandonar, carta de divorcio, para, en este caso, abandonar a una persona. Bueno, aquí tenéis una carta de divorcio del año 71 aproximadamente. Se comenta que se sabe de que es del 70-71 porque pone que a partir del año sexto de la rebelión judía, o sea, a partir del año 66 más o menos, pues un tal José y una tal Miriam, en este caso, decidieron divorciarse, y estos eran residentes de la ciudad de Mesada, ¿no? Y bueno, pues ha sobrevivido, es algo histórico, es algo conocido, y en este caso pues vemos que esta era la carta de divorcio que se tenía que dar a una persona para divorciarse, pero había cierto tipo de implicaciones. Primero era algo público, incluso luego había ciertas cuestiones como el tema de la dote que había que arreglar. Si te abandonas a tu mujer, y sobre todo en ese periodo de que te empiezas a conocer, porque había un año desde que te comprometías hasta el día de la boda, donde ya se consideraba que tú era como si estuvieras casado con esa persona, no se podía romper esa unión, ¿no? Pero sí que se podía terminar dando una carta de divorcio, ¿no? Entonces, cuando vamos a analizar el contexto, si os fijáis, para realmente entender qué es lo que quería hacer José, vemos que dijo: no quería hacer un espectáculo público. Bueno, si desde luego si lo comentas para terminar apedreada, imagínate si José quería hacer un espectáculo público. José no quería hacer un espectáculo público, lo que implica que no iba a ir, lógicamente, a hablar con líderes religiosos
para cumplir una ley que no estaba en vigor, porque ya el Imperio Romano, como ahora veremos, ya no les permitía apedrear a las personas, ¿no? Esta persona, ahora vamos a ver, intenta buscar argumentos, porque ya intentó, claro, evidentemente no podía, ¿no? Entonces, bueno, cuando vamos al contexto vemos eso, ¿no? Y luego dijo que quería divorciarse de ella de manera secreta. Si tú le das un certificado de divorcio a María, evidentemente María tiene que abandonar ese compromiso y tendrá que dar una explicación de por qué. Y encima embarazada. Aunque él hubiera dicho, no, yo no cuento nada, simplemente le ha dado... Lógicamente era porque está diciendo que no es su hijo. Es que no hay otra cosa. Además, en este caso, José, si hubiera estado la ley en ese momento, tenía que haber dado explicaciones de por qué María estaba embarazada y por qué la repudia. Porque si ahora José dice, no, es que no era virgen, tienes que demostrarlo bajo la ley. Y si no lo demuestras, tienes que pagar a la familia. Y si lo demuestras, ella terminaba apedreada. O sea, es que llegar y decir, no, la iba a soltar, no. Si te divorcias en secreto no se puede enterar nadie, porque si no, la terminas exponiendo públicamente. No vale con, te doy un certificado de divorcio, tú vete tranquilamente y cuando te vean por allí, oye, ¿qué haces con un niño? No sé. No, así no funciona. Eso es lo que estas personas, que evidentemente tienen lobos como líderes religiosos, pues les han debido de enseñar. Bueno, lo cierto es que cuando vamos al Sefer Keritú, que sería libro ruptura, que es lo que les daba un librito, en el griego viene biblios, era lo que se le daba a una persona, un documento para decir, esta persona ya no está casada conmigo y puede casarse con otra persona. Sin embargo, no podía ser por causa de adulterio. O sea, si hubiera cometido María adulterio, según el concepto de esta persona, porque ya decía que la ley estaba en vigor, no vale con te da un certificado. Si es que no llegaban a poder divorciarse. ¿Por qué? Porque ¿qué decía Levítico 20:10? Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, no hacía falta darle ningún tipo de certificado a un adúltero porque lo iban a apedrear. O sea, María hubiera muerto, no hacía falta darle, ni divorciarse secretamente. Ahora vamos a hablar qué es divorciarse secretamente. Entonces, lo cierto, yo le comentaba a esta mujer, digo, mira, en el siglo I ya no se podía hacer ciertas cuestiones como cumplir, por ejemplo, esa ley. No se podía apedrear a una persona, algo que sí estaban bajo la ley mosaica. Ya se llevaba mucho tiempo que esas leyes no estaban en vigor, el pueblo judío no las podía hacer. Entonces le comenté la historia de Flavio Josefo, donde cuenta que cuando van en el año 70, bueno, van en el año 66 primero, luego terminan yendo Tito en el año 70, y en el año 70 Tito escribe y dice, bueno, es que resulta, a los judíos le dice, os hemos permitido que por quebrantar el templo, pasar al templo, gentiles y demás, podáis ejecutar a una persona y ahora estáis metidos muertos en vuestro templo. ¿Estáis haciendo eso de verdad? O sea, se les permitía, en este caso, por ciertas cuestiones muy graves, a los judíos sí poder aplicar una pena de muerte, pero solo en cuestiones sumamente importantes, no de cualquier manera. De hecho, como le comenté a la mujer, incluso al propio Jesucristo, resulta que le dijeron, cuando Poncio Pilato le dijo a los judíos, dice, bueno, matadlo vosotros. No, es que no se nos permite, no podemos hacerlo. O sea, lo podían hacer de manera ilegal. Podían apedrearlo, matarlo, hacer lo que les diera la gana, pero de manera ilegal. Si el Imperio Romano hubiera entrado de lleno en una cuestión que los judíos habían cometido de manera ilegal, evidentemente hubieran tenido que pagar las consecuencias. No podían hacer lo que les diera la gana. Otra cosa es que evidentemente fueron los instigadores y los que llevaron a los romanos mintiendo al propio Jesucristo para que lo mataran. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Bueno, entonces le comento a la mujer este caso, y bueno, pues la mujer, la abuela beata, pues salta que eso no es verdad. Claro, y te sale con ejemplos bíblicos. Lo bueno es que me salió con ejemplos bíblicos. La verdad es que no me lo esperaba, ¿no? Porque esta mujer se agarraba a la silla arañando desde que empezó desde que me dijo que si era testigo de Jehová. La verdad es que le cambió el rostro, ¿no? Allí tenía, por cierto, sus 4 niños. Una cuestión interesante, graciosa, es que cuando quedé con esta persona le dije que claro, las personas normalmente pues vamos temprano, un trabajo para empezar sobre las 9 de la mañana. Me dijo, no, es que tengo unos niños, a ver si puedes venir a las 11 de la mañana. Y cuando llego estaban cuatro de sus hijos, 4 hijos que tiene, ninguno trabaja,
todos tienen pagas del Estado, evidentemente eran personas alcohólicas, todo el rato fumando, personas que evidentemente se les nota que han estado en las drogas, y claro, luego pues son desechos sociales que desde luego aquí en España les dan una paga de 600 euros, ¿no? Y bueno, el más pequeño tenía 50 años, imaginaros la edad que tenían los niños, pero bueno, lógicamente, si están toda la noche de fiesta, pues lógicamente, pues claro, no podía ir yo a las 9 de la mañana, pero bueno, no es un dato importante para una persona sumamente beata y prácticamente cualquier cosita, es que nosotros somos cristianos, ¿no? Lo que me decía. Bueno, entonces esta mujer me saca el caso de Esteban. Y me dice, bueno, es que a Esteban le apedrearon, por lo tanto, la ley judía, por decirlo de alguna manera, me estaba diciendo, estaba en vigor. Incluso me dijo que el apóstol Pablo también le lanzaron piedras. Pero ¿eso demostraría que pasaran estos sucesos que estaban bajo la ley judía? No. Porque yo ya te he contado otros ejemplos que lo demuestran desde un punto de vista bíblico histórico. Ahora tú me tendrías que demostrar que lo que te he contado yo acerca de Jesucristo que viene en la Biblia y de Tito que viene en la historia no es verdad, cosa que no has podido hacer. Entonces ahora me tendrás que dar yo te voy a dar una explicación de esos dos pasajes. Esos dos pasajes evidentemente fueron pues atentados contra personas. Pues, de hecho, como le dije a la mujer, en cierta ocasión, Pablo tuvo que apelar a César. ¿Por qué no lo mataron bajo la ley judía los judíos a Pablo? Y dijeron, no, César, no, te vamos a juzgar bajo nuestra ley. Lógicamente, cuando se enteraron de que era ciudadano romano y de las consecuencias, como alguien se enterara de lo que querían hacer, lógicamente hubieran pagado las consecuencias si el Imperio Romano, en este caso, se entera. Son personas que, como quieren tener la razón absoluta, no quieren escuchar, se creen que tu Biblia es falsa, que tú eres un falso cristiano, porque es lo que le han enseñado a estas personas, no los escuchéis. Claro, es mejor llegar a decir que como José quería divorciarse de manera secreta, que no exponerla públicamente, es que le iba a exponer públicamente para que la apedrearan. Es mejor llegar a decir eso que escuchar a una persona que en este caso, lógicamente, pues sabía más que ella, porque para las tonterías que dice, desde luego, te demuestra que es una persona que no tiene ningún tipo de preparación. Que hay personas que me han contado datos que no me he acordado, que no sabía, y ole, pero esta persona, desde luego, no tenía ni idea. He puesto una foto, creo que es muy similar a lo que me encontré, y bueno, desde luego la experiencia fue sorprendente. Bueno, entonces, ¿por qué quería o en qué sentido José quería divorciarse de manera secreta? ¿Qué implicaba eso? Bueno, cuando José desde luego lo iba a hacer, no quería hacer algo público. En el momento que le hubiera dado un certificado de divorcio, ya era público. En el momento que la hubiera echado de la casa, ya era público. En el momento que ella se hubiera presentado embarazada y él ya se supiera que la había abandonado, era público, todo es público. Lo que va a hacer es en secreto para que ella no se la avergüence y lógicamente tampoco dijo que le iba a dar un certificado. Se divorciaría de manera secreta. De hecho, no hace falta, por decirlo así, desde un punto de vista simbólico, que te den un certificado. Por ejemplo, como podéis ver aquí en Jeremías 3, del 1 al 25, dice que Jehová le dio al pueblo de Israel un certificado de divorcio por lo que hicieron. Sin embargo, hombre, Jehová no les escribió, en este caso es algo simbólico. Bueno, la cuestión era qué es lo que realmente iba a hacer José, por qué lo iba a hacer de manera secreta y qué consecuencias hubieran tenido si evidentemente el ángel no se presenta y le cuenta la verdad. Bueno, pues simplemente José lo que hubiera hecho es, para que sea secreto, no se haga público, yo me caso contigo, te reconozco como mujer, ese niño lo reconozco como mío, pero tú evidentemente no vas a ser mi mujer de puertas para adentro. De puertas para afuera, yo seré tu esposo, yo puedo practicar la poligamia, evidentemente voy a tener otra mujer por lo menos, otras mujeres, y tú terminarás pues viviendo como una mujer casada en mi casa. Era justo y no la quería hacer eso. Ahí vemos la bondad y hasta qué punto iba a sacrificarse el propio José, porque evidentemente él consideraba que eso era una traición. Nadie se creería en su sano juicio, y eso demuestra que este pasaje es real. Nadie se cree que venga su mujer embarazada y que le diga que me ha embarazado el Espíritu Santo.